Bien, hace tiempo que se está hablando de Groenlandia. En Davos fue un tema de tensión entre Europa y Estados Unidos. Trump estuvo diciendo que por qué dicen que Groenlandia es de Dinamarca, que nosotros podemos estar ahí y darle seguridad por un tema de seguridad, pero queremos saber por qué realmente es que está tan interesado Donald Trump en estas tierras, en esta isla, una de las más grandes del mundo. La más grande del mundo. La más grande del mundo, Mariana. Sí, es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Trump está tan interesado en Groenlandia? Y bueno, sobre todo, y ahora lo vamos a repasar un poco, ¿cuáles son los argumentos de Trump por los cuales él considera que tendría que estar bajo la administración estadounidense? Primero, bueno, lo vemos en el mapa, me voy a acercar un poco. A ver, es muy relevante estratégicamente. Primero porque está en el Ártico, está entre el océano, el Ártico y el Atlántico. Acá lo vemos con respecto a Dinamarca, está a 3.500 kilómetros de Dinamarca y a 3.200 kilómetros de Washington, de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que dice Trump cuando habla sobre todo de materia de seguridad, que países como China o Rusia lo pueden tomar? Y ahí es lo que vemos justamente en el Ártico, la cercanía que tiene con países como Rusia, por ejemplo, además, bueno, por supuesto, de los europeos y demás. Leticia, están todos interesados, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué hay? Porque acá tenemos algunas cosas que es interesante destacar, ¿no? Súper relevante. Primero que tiene reservas de petróleo, de gas natural y las tierras raras que son tan fundamentales para todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero además porque hay un deshielo muy importante y eso se cree que podría incluso facilitar justamente para la obtención de los minerales que tiene esta isla, que como decíamos es la más grande de todo el mundo. Eso es lo más importante, pero eso también que estábamos marcando y que veíamos estas distancias la hacen un lugar muy interesante para la infraestructura y para el comercio mundial, ¿no? Sí, totalmente, porque en lo que es la isla, de hecho, el 80% es hielo. Está muy deshabitada, casi el 80% deshabitada, ¿no? Pero como lo decías, es muy relevante en lo que tiene que ver con las rutas marítimas. De hecho, ha sido muy relevante sobre todo en lo que tiene que ver, bueno, con cuestiones de seguridad y de cómo se puede llegar a ver, por ejemplo, lanzamientos de misiles de otros países. Por eso es un lugar muy estratégico. Leticia, también las inversiones que pueden llegar, ahí hay una competencia de inversiones, ¿no? En esto que decíamos de las tierras raras. Muchos países o muchas empresas también quieren y miran Groenlandia por esto que decías de las tierras raras, que es lo que se necesita para el futuro. Sí, todos están mirando los países que tienen tierras raras, en nuestro caso acá más cerca Brasil, que es uno de los países que más tienen, y sí, sin dudas es uno de los grandes temas, pero en lo que tiene que ver más con lo histórico y lo que tiene que ver con la administración, es un territorio autónomo, pero dentro del reino de Dinamarca. En el caso de Groenlandia fue, podríamos decir, colonizado como los países de acá de la región, y en este caso por el reino de Dinamarca y de Noruega. En ese momento después pasa a manos de, o queda bajo la administración de Dinamarca. Obtuvo el autogobierno en 1979 y en el 2009 se ampliaron esa autonomía, sobre todo lo que tiene que ver con la política exterior y lo que tiene que ver en materia de seguridad, que está a cargo de Dinamarca. 56.000 habitantes. Muy poquitos, muy pocos los habitantes. Sí, que son mayoritariamente inuit, que es un pueblo indígena que está en otros países como por ejemplo Canadá, en Rusia también, entre otros. Y el otro gran dato es que hay una sola base militar y es estadounidense. Y esto se dio, para cerrar un poco, porque Trump dice, bueno, nosotros necesitamos controlar Groenlandia porque es una cuestión de seguridad. Si Rusia o China lo toman, Dinamarca no podría defenderlo. Un poco ese es el argumento que da. Pero por otro lado lo que dice es, bueno, nosotros se la dimos nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que pasó que cuando los nazis tomaron Dinamarca, Estados Unidos lo que hizo fue enviar miles de tropas a este territorio, a Groenlandia. Entonces lo que dice Trump es, ahí debería haber quedado bajo nuestra administración. ¿Lo que quiere Trump es comprarla? Bueno, él había dicho en su momento que quería comprarla, como Estados Unidos ha comprado otros territorios estadounidenses en el pasado. Ahora lo que dice es que quieren negociar, y de hecho justamente la información de los últimos minutos tiene que ver con la reunión que mantuvo con el titular de la OTAN, y al menos según lo que dio a conocer el presidente de Estados Unidos, se estaría llegando a un acuerdo por Groenlandia, lo que, bueno, por supuesto bajaría un poco la tensión con sus socios y aliados fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, que son justamente los países europeos. Gracias, Leticia. Vamos ahora sí a la síntesis internacional del día.
Delcy Rodríguez visita la Casa Blanca. La presidenta encargada de Venezuela visitará Washington, según informó un vocero del gobierno de Trump, sin detallar fechas ni agenda. El anuncio ocurre días después de la visita de la líder de la oposición, Corina Machado. Incendios en Chile, 70 detenidos. El presidente Gabriel Boric aseguró que son sospechosos de presunta intencionalidad o negligencia en iniciar los fuegos en el sur del país, que ya dejó 20 muertos. Hasta el momento son 31 los focos que siguen activos y más de 35.000 hectáreas arrasadas. Tormenta invernal amenaza a Estados Unidos y Canadá. Más de 30 estados de Norteamérica están en alerta por el paso del fenómeno de fuertes nevadas, hielo y ola de frío ártico que se desplaza hacia allí y que podría afectar a millones de personas desde el viernes. Expertos advierten que podría ser histórica.